Beatriz Schneider, la autora del artículo Del centenario al bicentenario, el concepto de nación en avisos institucionales sobre el 25 de mayo. ¿Y sobre qué trata este artículo? Primero trata sobre instituciones de gobierno, empresas, organizaciones, que a lo largo del siglo fueron comunicando a través de un formato particular, que es el de los avisos en los diarios. Se trata de un género discursivo, en general poco valorado para su análisis, más que nada pensado desde el punto de vista comercial como un producto destinado a vender, o desde el punto de vista de otro tipo de instituciones políticas como un objeto propagandístico. A mí me interesó trabajar un cruce, que es el de esta palabra de las instituciones, presente en un momento especial de la vida argentina, como es el de los aniversarios de la Revolución de Mayo. En ese cruce traté de analizar, por un lado, cómo cada una de las instituciones con sus particularidades, se podía tratar tanto del gobierno nacional como de una organización cultural, como de una empresa de alimentos, se hacían presentes para conmemorar, para celebrar, para dar testimonio de ese momento que se supone es un momento de festejo, un momento de recordación, un momento de construcción de comunidad, en el sentido de que es una palabra que se toma para hacernos pensar dónde estamos como sociedad respecto de un evento que nos marca. En algún sentido, entonces, el recorrido buscaba justamente analizar de qué manera las instituciones mismas tomaron la palabra y, por otra parte, ver en ese recorrido cómo se construía una cierta idea de nación en paralelo, por supuesto, con las concepciones más academicistas, más teóricas y más políticas propiamente dichas. No es que estos textos no tengan una dimensión política, pero es evidente que su objetivo, en términos generales, no era hacer política. Aunque después, si tengo un ratito, voy a comentar que algunas piezas sí intervinieron dentro de ciertos debates públicos. ¿Sobre qué materiales trabajé? Acá voy a leer un poquito, porque en principio tengo que decir que trabajé sobre los materiales disponibles. En este caso, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, a quien agradezco porque pude llegar, digamos, a concluir este trabajo por su valiosa colaboración, y otras hemerotecas también que tuve que ir recorriendo, la hemeroteca del Congreso, la de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la del Banco Central de la República Argentina, la de el archivo del Diario de la Nación. Es decir, en ese conjunto pude ir recorriendo, por ejemplo, para el año 1910, desde, digamos, los diarios canónicos argentinos, La Nación, La Prensa, ¿no? Los primeros diarios modernos, como El País, El Diario, Tribuna, El Tiempo. En el 20, Crítica y La Época, siempre continúan La Nación y La Prensa. En el 30, los mismos diarios. En el 40, Noticias Gráficas. Y bueno, así a medida que avanza el siglo, se van manteniendo siempre La Nación y La Prensa. En el 50, por supuesto, ya se incluye, en el 40 ya se incluye Clarín y continúa hasta nuestros días. Y otros diarios, digamos, significativos para su época, La Opinión, y ya, más cerca del bicentenario, Ámbito Financiero, El Cronista, Crónica, que es un diario igual ya de los 50, y Perfil. Te decía antes entonces cuáles fueron las novedades o qué fueron, digamos, las cosas que me parecen más significativas que aparecieron en la investigación. Por un lado, la idea de que cierta banalización, digamos, que se le asigna a la palabra publicitaria, ya estaba presente a principios del siglo. Es decir, convivían con toda tranquilidad, ¿no es cierto?, un enunciado de tipo patriótico con, digamos, la venta de un licor, ¿no? En ese sentido,
nos dice algo al menos respecto de el lugar que tuvo la publicidad como dinamizadora del capitalismo de consumo en la ciudad, ¿no? Por otra parte, que algunos tópicos que aparecen como tradicionales dentro de lo que es el debate histórico en relación a, más que nada, las posiciones liberales asociadas a ciertas formas de librecambismo, estuvieron también muy presentes en particular en la comunicación de los bancos, ¿no? Todo lo que estaba vinculado, digamos, al concepto de independencia, que esto es interesante porque, digamos, la idea de Revolución de Mayo no se estabiliza como término hasta bien entrados los 50. En realidad se habla como muy largamente de independencia, 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 insisto, aún asociado al 25 de mayo, a la fecha de la Revolución. Y en ese sentido, digamos, los bancos ya desde 1910 comunicaban bajo esta idea de que la independencia es la independencia individual, que la libertad es la libertad individual, y asociaban, digamos, toda idea de progreso, toda idea de expansión, digamos, a la idea de un desarrollo personal, ¿no? Es decir, como frente a una idea de una causa colectiva aparecía como resignificada, ¿no es cierto?, la idea de libertad y la idea de independencia en una dimensión puramente individual. Otras cosas interesantes que aparecen, digamos, insisto, en el centenario, porque, bueno, de alguna manera es un momento de quiebre, un momento de cambio, ¿no es cierto?, es como la constitución de cierta modernidad burguesa en la ciudad, es que también los discursos presentes en los avisos asociados al 25 de mayo enseñaban a la población a estar en público. Digamos, estar en público significaba vestirse para ir al concierto, ir al desfile. Y aparece también cierta idea entonces de un niño, ¿no es cierto?, que es educado tanto por sus padres como por el Estado, ¿no? Esta idea del niño participando en los desfiles patrióticos, siempre vestido de cierta manera. Así que muy tempranamente en esta comunicación, digamos, se va como articulando, podríamos decir, una cierta idea de construcción de un individuo en público, con una declinación, digamos, de los valores asociados a lo nacional. Se trata, insisto, de un concepto en construcción, ¿no?, en el sentido de que cada década trae su manera de retorizarlo, su manera de adjetivarlo, y aparece claro también acá, digamos, la dimensión de instituciones asociadas, por ejemplo, al campo, ¿no?, donde también esta idea, digamos, de que la patria es el campo, de que la riqueza proviene, digamos, de la tierra, ¿no?, aparece como un tópico muy fuerte y muy estabilizado en la comunicación de los años 20, de los años 30. Una cosa también muy interesante es el lugar que tiene la presencia del extranjero. Yo pensaba que, de alguna manera, por ser nosotros un país, digamos, de fuerte configuración inmigratoria, de alguna manera una fiesta patria podía ser como una instancia de recuperación, o una instancia, de alguna manera, de adjetivación, ¿no es cierto?, del aporte de los extranjeros. Y si bien aparece o de una manera muy elusiva, muy indirecta, o si no, diría inclusive hasta con marcas relativamente sesgadoras, ¿no?, en el sentido de mencionar de alguna manera a ese otro. O sea, el inmigrante era un otro al que lo convocaba a sumarse, ¿no es cierto?, al festejo de la nación. Es decir, que en el 10, en el 20, en el 30 aparece todavía una marca muy sesgadora respecto de la figura del inmigrante que, insisto, es como convocado, ¿no? No aparece, digamos, junto a, o por lo menos en el mismo estatuto, sino que es como alguien diferente al que, digamos, se invita a sumarse.